Hola, soy Cecilia Cuarrachino, soy una de las tres neurólogas del Instituto Lanari, junto con las doctoras Valeria Saluto y Patricia Santoro. Y ahora vamos a hablar de las consultas neurológicas, de los motivos de consulta más frecuentes y de la aproximación al abordaje diagnóstico desde el punto de vista del neurólogo. Lo primero que quisiera que consideremos es que en nuestra especialidad hay una demanda creciente de evaluación neurológica. Y esto se debe principalmente a la pérdida del rol del clínico, mayoritariamente asociado a la precarización del sistema de salud, a la necesidad de ver muchos pacientes en poco tiempo, lo que lleva a derivar con mayor frecuencia al especialista algunos motivos de consulta como las cefaleas, digamos, primarias comunes y con manejo sencillo con AINES que antes eran abarcadas por el clínico. Y en segunda instancia, y más relacionado con nuestra especialidad, es al envejecimiento poblacional. Particularmente en neurología, los deterioros cognitivos y las enfermedades de movimientos anormales aumentan su prevalencia con la edad. Entonces, asociado al envejecimiento poblacional, tenemos más motivos de consulta dentro de nuestra especialidad. En segunda instancia, quisiera destacar que para los neurólogos, el ejercicio diagnóstico de realizar un sindromático, un topográfico y un etiológico de la consulta del paciente tiene un particular valor. Lo vamos a ir viendo con los ejemplos, pero con esto me refiero a los grandes síndromes neurológicos, que por dar algunos ejemplos serían los síndromes cefaleicos, de debilidad motora, comiciales, meningios, etcétera. La búsqueda de una topografía que puede ser a nivel del sistema nervioso central, a nivel meningio, a nivel del ganglio anexo de la raíz dorsal, de los nervios periféricos o del músculo, y las posibles etiologías que lo pueden estar ocasionando. A modo de ejemplo, no es lo mismo un paciente que consulta por un déficit motor de instalación aguda, cuyo en el examen físico encontramos, por ejemplo, una debilidad proximal de 4 miembros, que haría que uno tienda a topografizarlo en músculo. Entonces la principal etiología por epidemiología sería la tóxica. Distinto sería un paciente con una debilidad motora de un hemicuerpo de instalación aguda que probablemente topografice en el hemisferio contralateral a nivel frontal, cortical o subcortical, y que según la edad la etiología más probable puede ser el accidente cerebrovascular o una lesión ocupante de espacio, unos inmunosuprimidos, etc. En estos dos ejemplos, los estudios complementarios que uno pide son totalmente distintos. Y finalmente, una última consideración es la determinación de criterios de internación, ya sea una consulta por guardia externa, una consulta en un paciente que está internado o en un paciente que, ambulatorio, podemos encontrar elementos que nos hablen de gravedad de cuadros que ameriten que pase a una unidad cerrada o que ameriten que pase a estar internado. Esto puede ser por la gravedad del cuadro, por la sospecha de un diagnóstico alternativo grave, por motivos sociales, para acelerar los tiempos de estudio, y todo esto se va a ir ganando con la cursada, con la experiencia propia, con la residencia, pero a medida que veamos las distintas etiologías en la cursada de neurología, las vamos a ir determinando, algunos en forma más estricta. Toda consulta neurológica va a constar de una anamnesis que se va a ir perfeccionando con la práctica y un examen físico neurológico completo, independientemente del
motivo de consulta o de la presunción diagnóstica inicial que tenga uno antes de revisar al paciente. Esto va a permitir hacer el ejercicio sindromático, topográfico y etiológico que les comenté previamente y elegir dentro de los múltiples métodos complementarios cuál es el más adecuado. Esta es una lista a modo de ejemplo y que incluye los estudios complementarios más frecuentemente utilizados en nuestra práctica, pero no son los únicos y no son exclusivos de los neurólogos, ¿sí? Si yo estoy sospechando o quiero descartar una patología en el espacio subaracnoideo y no tengo criterios que me la contraindiquen, la punción lumbar puede ser la principal herramienta diagnóstica. Si yo creo que es una topografía que puede estar a nivel del sistema nervioso central, puedo utilizar la tomografía de cerebro en primera instancia para descartar sangrados, por ejemplo, o un tumor de características voluminosas. Puedo utilizar una angiotomografía si estoy sospechando de un aneurisma. La resonancia nuclear magnética, generalmente un poquito más diferida por una situación de disponibilidad y de tiempos y de características del paciente, dado que no pueden realizarse en pacientes claustrofóbicos o con marcapasos, con sus diferentes técnicas que me van a ser útiles según distintas sospechas diagnósticas. Puedo utilizar también la angioresonancia, es decir, no evalúo el contenido de la calota, sino únicamente el de los vasos. El electroencefalograma, un electromiograma, si estoy topografizando en nervio periférico o músculo o raíz, o eventualmente una biopsia, ¿sí? Estos son los exámenes complementarios que más frecuentemente utilizamos los neurólogos. En relación a las consultas neurológicas ambulatorias, las mismas generalmente responden a signos de sintomatología subaguda o crónica y las causas de los motivos de consulta generalmente están asociados a la epidemiología que se maneja en el consultorio al cual uno asiste, particularmente en el Instituto Lanari. Por los datos recabados dentro del servicio, la mediana de los pacientes, la mediana de edad en años es de 75 y a diferencia de lo que muestra diapositiva, hay una mayor proporción de consulta por queja cognitiva y nace como otra etiología frecuente los movimientos involuntarios. En cambio, en lo que ilustra la diapositiva son los motivos de consulta más frecuentes considerando la población en general, ¿sí? Y los mismos son la cefalea, el vértigo y la queja cognitiva. En función de la cefalea, una de las principales disquisiciones es si se trata de cefaleas primarias o secundarias. Recuerden que todo esto lo vamos a ver con mayor profundidad en la clase correspondiente. Y como a modo de ejemplo de lo que comentaba previamente, podemos tener un paciente que consulte, supongamos un hombre de 30 años que consulta por una cefalea de 5 años de evolución, de tipo holocraniana, opresiva, no discapacitante, un dolor 6 en 10, generalmente diaria, de curso estable y que uno por estas características podría asociar en primera instancia con una cefalea primaria de tipo tensional. No obstante, cumpliendo los pasos que les comenté anteriormente, hacemos el examen físico, que aclaro vamos a tener clases particulares y específicas del examen físico neurológico que no hacen a esta presentación, y encontramos que el paciente tiene un síndrome piramidal, un frustro o incompleto en el hemicuerpo derecho. Insisto, esto también lo vamos a ver aparte, las definiciones y características del síndrome piramidal, pero para poder ejemplificarles necesito utilizar estas palabras que vamos a ir incorporando posteriormente. El síndrome piramidal me habla de un daño de la primera motoneurona de proyección frontal. Imposible saber en primera instancia si esto es de tipo cortical
o subcortical, si se presenta de forma aislada, pero tendríamos en el ejercicio que les comentaba previamente un síndrome cefaleico asociado a un síndrome piramidal. Esto me aleja mucho de la posibilidad de una cefalea primaria. Una topografía, como ya les decía, podría ser frontal, cortical o subcortical, y de las etiologías a descartar podría ser una lesión ocupante de espacio dentro de las etiologías vasculares que tenga un hematoma subdural, es decir, abre un abanico diagnóstico distinto al de la frecuencia por epidemiología a partir de un examen físico de datos que el paciente no podía referir. En relación al vértigo, cabe destacar que el vértigo es una patología que puede estar compartida o no con otorrinolaringología, pero la cual muchas veces es referida como tal sin serlo. Es decir, muchas veces el paciente lo que tiene es inestabilidad, que la puede referir como vértigo o mareo, y que cabe pesquisar si efectivamente es un vértigo y qué hallazgos encontramos al examen físico que nos haga pensar que puede ser de topografía central o periférica para, en función de eso, definir los estudios diagnósticos a solicitar. Y por último, la queja cognitiva, que puede responder a un deterioro cognitivo o que también puede ser de etiología deficitaria atencional, pero ser referida como un trastorno de memoria. Y que son las disquisiciones, las primeras disquisiciones que uno tiene que empezar a barajar en el consultorio externo. Entonces, insisto, dentro de los pacientes, considerando a la población general, los motivos de consulta neurológicos más frecuentes ambulatorios son la cefalea, el vértigo y el deterioro cognitivo. En relación a las consultas neurológicas por guardia externa, las mismas responden a signos de sintomatología, generalmente de instalación aguda, y nuevamente van a depender de las características epidemiológicas de la población que asiste a un determinado centro. Pero en líneas generales y considerando a la población general, las principales son las convulsiones, el déficit motor agudo y la cefalea asociada a fiebre o trauma. En relación a las convulsiones, las mismas pueden nacer de una predisposición propia del individuo a tener episodios convulsivos, que llamaremos epilepsia, y que en general no son un motivo frecuente de consulta, dado que los pacientes epilépticos suelen tener un neurólogo de cabecera y pautas de manejo que hacen que no requieran la asistencia a una guardia, a excepción de dos situaciones. Una es el estatus epiléptico, que es una emergencia neurológica y que es una condición particular y poco frecuente, o que el paciente se encuentre ante un aumento marcado o sostenido de la frecuencia de crisis y requiera un ajuste de medicación eh, más precoz que lo que pueda consultar ambulatoriamente. Y después pueden ser casos de lo que se denomina crisis sintomática aguda, que son condiciones en particular que pueden predisponer a tener crisis epilépticas sin hablar de una predisposición sostenida, como puede ser en el caso de la hipoglucemia, la hiperglucemia, la hiponatremia, los traumatismos encefalocraneales, etcétera, que iremos profundizando en la respectiva clase, pero que son otros de los motivos de consulta y manejo por guardia externa. Acá lo consideré como déficit motor agudo, pero podría ser un déficit sensitivo o podría ser un trastorno del lenguaje, que son signos de instalación aguda y que pueden responder a distintas etiologías en función de la epidemiología del paciente y la presencia o no de otros síntomas o en función también de los hallazgos en examen físico, uno podrá orientar a una etiología en particular que va desde la ACV hasta las lesiones ocupantes de espacio, complicadas o no complicadas, los hematomas subdurales, los vasoespasmos, las vasculitis, etcétera. Y en tercera instancia, la cefalea, pero esta vez de instalación, insisto, en un periodo breve o de una intensidad poco manejable ambulatoriamente,
y en particular el escenario de la misma asociada fiebre, lo que podría orientar a un síndrome meningio, o asociado a un trauma que puede también deberse a alguna lesión estructural o no, que es una de las cosas a descartar. Bueno, en conclusión, los motivos de consulta neurológicos ambulatorios más frecuentes son la cefalea, el vértigo y la queja cognitiva, y aquellos por guardia externa son las convulsiones, los déficits motores agudos y la cefalea en contexto de trauma o de fiebre, y estos van a ser abordados de la misma forma desde el punto de vista neurológico, que es realizando una anamnesis minuciosa, un examen físico completo, que nos permitan realizar un sindromático en función de estos dos, intentar precisar la topografía de la lesión, que esto nos va a permitir hacer un abanico etiológico más preciso donde podamos destacar las causas más probables y las más peligrosas. Y en función de ellas vamos a solicitar los estudios diagnósticos que consideremos apropiados. Entonces, en esta clase vimos los motivos de consulta más frecuentes, la forma de pensar o la forma de abordarlos de los neurólogos, y en las clases de semiología y después en la cursada de neuro vamos a ir viendo cómo hacer este examen neurológico lo más completo posible para que nos dé las herramientas que necesitamos para que nuestro etiológico sea lo más adecuado posible, y este etiológico lo vamos a ir profundizando en la cursada de neuro con las distintas afecciones o patologías más frecuentes de la práctica neurológica. Espero que les haya sido útil, y ante cualquier duda, por favor no duden en escribirme al correo que les dejo abajo. Gracias.